A continuación sustentaremos los estados financieros básicos y el marco conceptual según las NIC 1, que es una ley. Los estados financieros básicos son balance general, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, estado de cambios en la situación financiera y estado de flujo de efectivo. Su marco conceptual, según NIC 1, es un conjunto completo de estados financieros. Incluye un estado de situación financiera, un estado de resultados integral, un estado de cambios en el patrimonio, un estado de flujo de efectivo, las políticas contables utilizadas y demás notas de revelación, clasificación del estado de situación financiera, corriente y no corriente. El interés minoritario se incluye dentro del patrimonio. En los estados financieros básicos no existen mayores revelaciones. En su marco conceptual está clasificación y presentación del estado de resultados. Por función o naturaleza, todo se considera operacional, se presenta la ganancia por acción, se presenta resultados integrales. Las NIC son mucho más amplias, detalladas y exigentes en las notas de revelación de la información financiera. En los estados de resultados básicos, la presentación de estados financieros establece estados financieros de propósito general y de propósito especial. En su marco conceptual, los conceptos de EF de propósito general y espacial no están contemplados. El objetivo es presentar información uniforme y bajo unos mismos principios. En los estados básicos se contempla la posibilidad de reflejar los hechos económicos utilizando las denominadas normas superiores aún en el evento en el que se alejen de su realidad económica, exigiendo únicamente una revelación de ello en notas a los estados financieros. En su marco conceptual, el reconocimiento de los hechos se basa en su realidad económica. En los estados financieros, las normas colombianas aún exigen la presentación de estados de cambios en la situación financiera sobre la base de capital de trabajo, excepto para el sector financiero que no lo presenta. En su marco conceptual no se debe presentar este estado financiero. En los estados financieros básicos, la presentación del estado de resultado se presenta bajo el método de la función. En su marco conceptual existen dos métodos. Se adopta el que sea pertinente, naturaleza y función. Se debe revelar el detalle de las partidas que lo conforman. En el estado de resultados, el artículo 19 del decreto 2649 de 1993 establece el reconocimiento de información. En el marco conceptual es amplia y detallada en el tratamiento de este tipo de eventos. En los estados básicos es conocida como posterioridad al corte y antes de la emoción de los estados financieros si suministra la evidencia adicional sobre condiciones que existían a la fecha de cierre. Esta no contiene marco conceptual. En los estados financieros básicos, las campañas deben aplicar el PUG y presentar sus estados financieros de acuerdo a esta clasificación. Su marco conceptual es la norma prescribe una norma de ítems mínimos. En los estados básicos no establece la metodología para la preparación del estado de flujo de efectivo, aunque hay dos métodos para su preparación en la práctica y en la práctica la mayoría de las empresas usan el método indirecto. En su marco conceptual, su metodología es amplia y detallada, permite los dos métodos, pero sugiere el método directo por brindar la mejor información. En los estados financieros básicos, el artículo 26 del decreto 2649 menciona que los estados financieros de periodos intermedios estableciendo como objetivos el satisfacer las necesidades de los administradores o de las autoridades competentes. En su marco conceptual, este estándar establece claramente las características de la información intermedia, haciendo énfasis en que va dirigida a los usuarios en general.
En los estados básicos, las revelaciones es muy general, excepto en los casos para las instituciones sometidas a la inspección, vigilancia y control de las superintendencias bancarias que existen a más detalles. En su marco conceptual, una de sus características es la exigencia de amplias y detalladas revelaciones en notas a los estados financieros para divulgación de información a los usuarios. En los estados básicos, la Superintendencia Financiera ha establecido para quienes regula que la información de periodos intermedios y para el mercado público de valor debe presentarse en forma similar a la información de fin de año y establece algunos requerimientos de revelaciones. En su marco conceptual, exige la presentación de todos los estados financieros con amplias revelaciones con destino a los usuarios. En los estados financieros, los cambios en políticas contables son tratados en forma prospectiva. En su marco conceptual, se le trata en forma retrospectiva. Se deben corregir los estados financieros comparativos del año anterior. En los estados financieros básicos, la corrección de errores de ejercicios anteriores se le conoce en el estado de resultados de periodo que se descubran. En su marco conceptual, se reconoce en las cuentas respectivas desde que el error ocurrió. Además, se debe corregir los estados financieros desde esa misma fecha. En los estados financieros, algunos beneficios, por ejemplo como la salud, solo se reconocen cuando se van pagando. Marco conceptual, se deben reconocer como gastos en la medida que el empleado ha prestado sus servicios a la compañía. En los estados financieros básicos, los cambios en políticas y estimados contables se tratan en forma prospectiva sin afectar las ganancias retenidas. Los cambios en políticas contables no generan modificaciones a los estados financieros de años anteriores que se presentan comparativos con los del año actual o los del cambio. En su marco conceptual, los cambios en políticas contables se aplican retroactivamente, es decir, con efecto en ganancias retenidas, y los correspondientes a estimados se realizan en forma prospectiva. Los estados financieros previos deben ser modificados para hacerlos comparables. En los estados financieros básicos, las diferencias en cambio por ajuste de saldos en efectivo y equivalentes al flujo de efecto. En su marco conceptual, las diferencias de cambio que no han generado aún flujo de efectivo. A continuación, seguimos con el punto 4. Es el nivel donde se realiza el análisis vertical y horizontal de la empresa Codensa, el cual el análisis vertical consiste en determinar la estructura de balance general y el estado de ganancias y pérdidas calculando el porcentaje de cada componente. Para calcular el análisis vertical y el balance general tenemos que calcular cada componente, es decir, tomamos el activo sobre el total de activo y lo multiplicamos por 100 y nos da el porcentaje y así sucesivamente cada pasivo y el patrimonio. Luego continuamos con el análisis horizontal. Este es un poco más dinámico de tal manera que yo puedo compararlo con el que está al lado con la misma empresa. Aquí vamos a ver el compilado con las cuentas mayores del balance. Vamos a ordenar los dos balances. El segundo año se coloca de primeras, luego colocamos el primer año y le hallamos la variación absoluta. ¿Qué es la variación absoluta? Es la diferencia del año 2 menos el año 1. Y es absoluta porque respetamos el signo que nos da esa diferencia. Puede ser negativa o puede ser positiva. En este caso vamos a demostrar los incrementos o decrementos. Una vez que tengamos la variación absoluta, la dividimos sobre el año, el valor saldo de la cuenta del año 1 y lo multiplicamos por 100 y encontramos la variación relativa. Y por último encontramos los indicadores de liquidez, que es el capital de trabajo, que es el total de activos corrientes menos el total de pasivos corrientes. Y la razón corriente es el total activos corrientes menos total pasivo corriente.
y la prueba ácida es el total activos corrientes menos inventarios y menos activos mantenidos para la empresa, y todo esto se divide en el total pasivos corriente. En los indicadores de endeudamiento, el nivel de endeudamiento es el total de los pasivos dividido en el total de los activos.